Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Real, nuestro programa de comentario semanal en vídeo sobre trading, sobre mercado de divisas y criptodivisas. Como siempre estamos aquí en pleno fin de semana con los mercados cerrados, pues analizando un poco cómo se ha desarrollado la actividad durante esta sesión semanal anterior y preparando pues nuestra entrada de nuevo en el mercado en la sesión que se iniciará pues a última hora de hoy domingo. Ha sido una semana un poco especial en el sentido de que teníamos cambio de mes, ya estamos en el mes de junio, el viernes fue 1 de junio, además el primer día del mes fue el viernes. Esto muchas veces tiene connotaciones especiales, como ha sucedido pues en esta sesión, dado que el viernes y primero de mes pues hay datos muy importantes y fundamentales para el mercado, como son los datos de mercado laboral norteamericano. Unos datos que nos reflejan una situación prácticamente de pleno empleo técnico en Estados Unidos, con un paro pues muy cercano al 3%, aunque quizás esos datos pues no acaben de ser reales, porque hay gente que lo que hace simplemente es borrarse de las listas de búsqueda de empleo por diferentes motivos, pero que realmente no está trabajando. Sí que es verdad que históricamente, si vemos las series de datos de las NFP, de las non-farm payrolls, pues es un dato muy bajo y por lo tanto es un dato muy bueno, acompañado además este mes de un aumento del promedio de horas trabajadas, y eso ha contribuido a bajar la tasa de desempleo mensual. Esto es un dato que deberemos tener en cuenta, sobre todo dado el contexto actual de fortalecimiento del dólar, y veremos esta semana pues cómo afecta y cómo esto va incluyéndose en el precio de los diferentes activos que podemos seguir. Vamos a ver, como siempre, los gráficos y a estudiar un poco la evolución desde el punto de vista técnico del mercado de divisas y criptodivisas. Vamos a pasar a iniciar el programa, un programa que, como sabéis, en el que vamos a analizar pues toda la semana, y empezamos como siempre pues con el sumario de lo que se ha ido produciendo, lo más destacado de esta semana, que es lo que nos vamos a encontrar luego reflejado en los gráficos. Vemos que el día 30 tuvimos noticias de PIB trimestral de Estados Unidos, que es ligeramente por debajo de lo esperado. Ha quedado una décima el dato por debajo de las previsiones. El PIB trimestral pues al final daba un resultado de 2,2% cuando se esperaba un 2,3%. Dentro de este resultado no tan optimista como el que esperaban los analistas, sí que hay que decir pues que bueno, un 2,2 tampoco está nada mal, y viendo lo que veremos luego del mercado laboral norteamericano, pues creo que las perspectivas son buenas. Habrá que ver cómo afecta a todo esto pues la guerra comercial que parece que se inicia ahora también con la Unión Europea. Ya el día 1, el viernes, tuvimos los datos de non-farm payrolls, y estos datos nos arrojaron prácticamente el pleno empleo técnico en Estados Unidos. La tasa de empleo que se publicó roza ya el 3,8%, es un buen dato. El dato de las NFP, que fueron 223.000 nóminas, si no me equivoco, sube, pero además sube el promedio de horas trabajadas, lo que ha hecho que se reduzca esa tasa de desempleo. Por tanto, estamos en un momento álgido y en un momento en el que el mercado laboral norteamericano pues exhibe músculo, y prácticamente de los demandantes, de los que se han inscrito como demandantes, pues podríamos decir que roza el pleno empleo. Este es un poco el escenario con el cual hemos trabajado esta semana. Una semana que debemos tener en cuenta que ha sido una semana de fin de mes, por lo tanto ha habido movimientos de consolidación y de generación de plusvalías, de materialización seguramente de plusvalías de cara a cierres mensuales, etcétera, cosa también que podemos ver aquí. Por ejemplo, la sesión europea aparte, en el euro dólar, en la sesión europea del miércoles, pues vimos claramente cómo había un fortalecimiento del euro en este sentido, que ha acabado pues con el euro dólar en 1,1660, perforando una de las directrices del movimiento bajista, y se ha estabilizado en la segunda directriz con una figura de doble techo. Es decir, tenemos un par con clara tendencia bajista, pero que ahora mismo ha hecho una fuerte distribución
y veremos cómo inicia la semana siguiente. Visto desde el punto de vista del largo plazo, sí que tenemos un par que ha encadenado varias semanas de bajadas consecutivas. Esta semana también es una semana bajista. Aún así tenemos una fuerte zona de resistencia en su parte inferior, por lo tanto podríamos ver algún tipo de movimiento o pullback que lo impulsara hacia la primera zona de resistencia, la primera zona de control, que sería ese 1.1756 que vemos aquí arriba. Este sería la zona un poco compleja de superar. De aquí que también tengamos este doble techo aquí. Nuestro sistema pues se ha desconectado en operaciones a corto plazo a largo porque existe esta fuerte zona de resistencia. Respecto a la libra dólar, tenemos una semana en la libra dólar no con mucha actividad, excepto el mínimo del martes, un mínimo que le lleva a tocar el 1.32, y a partir de aquí hemos visto como el par también distribuía, también perforaba la primera directriz del movimiento y eso sí cerraba por encima de la segunda directriz, es decir, podríamos estar ante el inicio de una consolidación previa a un impulso alcista que veríamos si sería de tipo técnico o introduciría alguna otra variante más. En el largo plazo lo que sí podemos ver que evidentemente la zona de referencia, la zona de testeo es este 1.3523 que vemos aquí. Actualmente estamos en 1.3350. Mientras no superemos ese 1.3523 en el medio plazo seguimos teniendo un contexto bajista. En el caso del dólar yen, yo diría que es el caso más complejo de todo el mercado en estos momentos. ¿Por qué? Porque el dólar yen se halla en una disyuntiva, en una zona técnicamente bastante compleja, con bastantes niveles de más de largo plazo, y eso hace pues que el par le cueste moverse. Vemos además que aquí hemos visto como tenemos una clara fase de poca volatilidad. Aquí nuestro sistema abrió posiciones, las cerró rápidamente, estuvimos por debajo de esta zona de control, de este nivel, que en este caso era de soporte, pues varios días, pero hemos acabado la semana recuperando otra vez esa zona intermedia. Esa zona intermedia que es tan compleja porque tenemos dos niveles aquí muy cercanos, 109,77 y 109,013, que hace que el par en el corto plazo distorsione bastante el movimiento. Si nos vamos a largo plazo, pues vemos exactamente este canal estrecho que ha provocado pues todas estas semanas, como vemos que el par ha ido pivotando o se ha mantenido en estas zonas, cosa que pues indica que hay constantes cambios de dirección y por tanto dificulta la operativa a corto plazo. Precaución en este aspecto. 109,50, como decíamos, ha sido el cierre justo prácticamente en esta zona de límite que podéis ver aquí, ¿vale? Veremos a ver cómo se comporta en las siguientes semanas. De hecho, vamos a corregir este nivel 109,75. Exacto, vale, no, está bien, es correcto. Vamos con el dólar australiano, un dólar australiano que ha cerrado 0,7569. Vamos a alejarnos un poco y ver cómo se ha comportado durante toda la semana. Una semana que hemos visto pues que se inició con descensos, nos marcó un mínimo de 0,7476 el día 30 en sesión asiática. A partir de aquí vemos una remontada. Día 30 en sesión asiática, 2.45, podríamos tener aquí algún tipo de noticia que no recordamos ahora mismo, pero que vamos a ver. Vale, de acuerdo. Aquí hubo un dato de gastos, un dato menor de capital privado, de gastos de capital privado en Australia, que ha influido positivamente para el dólar australiano. Tuvo una reacción al alza, pero esta reacción pues finalizó en estas zonas de 0,7590. Hemos cerrado 0,7569. Lo que sí que ha logrado esta noticia es estabilizar el par, parece, por encima de las directrices de movimiento. Por lo tanto, podríamos ver, a pesar aquí que habéis visto varios cambios, podríamos ver ahora mismo pues una consolidación de esta zona y un inicio de un cierto movimiento alcista. El dibujo en el largo plazo del dólar australiano, como podéis ver, pues es un poco más complejo. Teníamos una tendencia alcista que había durado 2 años y esa tendencia alcista se perforó
pues hace unas semanas, justo la semana del 22 de abril. Esta perforación pues ha sido bastante contundente, bastante profunda, y como podéis ver el par está aquejado de una cierta debilidad en estos momentos y poca volatilidad, por lo tanto se mantiene en la zona inferior y con pocas posibilidades de realmente recuperar esa zona superior. Aparte de eso, ahora mismo tenemos la zona de testeo para ver si exactamente volvemos a la tendencia alcista en medio y largo plazo, sigue estando en los 0,7660 y algo, 0,7670 y algo aproximadamente. El problema que tenemos ahora es que además se va a tener que enfrentar a estas zonas de control, a estos niveles de largo plazo que nos vienen aquí. Por lo tanto, ahora tenemos una situación muy compleja. ¿Esto que nos sugiere? Nos sugiere que en cualquier momento podríamos ver un impulso alcista en el dólar australiano, pero esto nos debería engañar, porque lo que veríamos seguramente es una figura de pullback sobre esta zona, para luego tener otra caída pues más profunda, porque necesitará mucho impulso para poder romper esta zona en estos momentos, al menos esa es nuestra interpretación. Por tanto, aunque veamos figuras alcistas en el dólar australiano, las podemos trabajar a corto plazo, pero a medio y largo plazo va a ser más complejo. En estos momentos al menos creemos que es muy poco probable que el dólar australiano siga la senda alcista en el medio y largo plazo. El oro 1293,44, aquí lo tenemos, bastante lateral, bastante indeciso y pocas cosas hay que decir más. Nuestro sistema opera aquí con una entrada y salida rápida, porque vemos aquí que no ha habido tampoco una dirección marcada. Y esto se ve en el gráfico, ¿no? Se ve como pues estas últimas semanas vemos aquí sombras muy anchas por los dos lados. Bueno, hay una indecisión y hay unas figuras de ida y vuelta que son bastante incómodas a la hora de operar, por lo tanto se mantiene en una indecisión marcada el oro en estos momentos. Y vamos a cerrar con el Bren, con el West Texas, que como podéis ver aquí, pues bueno, nos marcó una operación perdedora. Después de la caída la semana pasada se ha mantenido con una clara tendencia bajista y es más, en la madrugada del viernes pues ya inició otro nuevo impulso bajista que lo ha llevado a cerrar prácticamente en mínimos, $65,68 barril, y estamos de nuevo en zona de mínimos, por lo tanto atención a la caída importante del West Texas, porque nos deja una corrección bastante severa, que da vigencia y da fuerza también a esa zona de los $72 barril, que ha sido la que ha rechazado el precio, que seguramente pues irá a buscar apoyo en los $64 barril, como vemos aquí. Por lo tanto, clara tendencia bajista para el West Texas en corto plazo y medio plazo, diría yo, durante esta sesión semanal que vamos a inaugurar próximamente. Y vamos a hablar también de el Bitcoin, como siempre, un Bitcoin que ahora mismo se mantiene en $7.718,50, por debajo de las zonas de control. La primera es la de 7.817, la segunda 8.211 y la tercera los 8.550. Vemos que aquí, después de la caída del rechazo de esta zona de control en el mes de finales del mes de mayo, bueno, hace 2 semanas, pues la caída ha sido intensa en una primera fase y la recuperación ha sido prácticamente muy suave y sin fuerza. Por lo tanto, esto nos sugiere que podríamos ver nuevas caídas próximamente, porque debemos sumarle que tenemos aquí una importante zona de congestión que va a dificultar los movimientos alcistas que puedan haber, una zona de congestión que es prácticamente de $700, y eso va a dificultar seguramente enormemente pues un movimiento de este tipo. Como podéis ver aquí, nosotros, bueno, nuestro sistema abierto largos en este momento, y veremos lo que le dura, porque la última operación pues ha sido negativa. Vemos por eso como hay movimientos muy marcados, como podéis ver aquí, en el Bitcoin dólar. Esto es lo que dificulta sobre todo la operativa, estos movimientos tan rápidos y tan con tanta extensión, ¿no? Estamos probando nosotros algunos de nuestros sistemas, pero podéis ver que esa es una pauta que se repite, y eso la verdad es que hace muy incómoda la operativa. Lo dicho, tendencia claramente bajista en el corto medio plazo para este par, para Bitcoin dólar, durante esta semana que viene.
Y esto ha sido todo en este resumen de mercados en este tiempo real, el vídeo que podéis disfrutar en nuestro canal de YouTube, y os invitamos a seguirnos también en nuestro canal de podcast, en nuestro canal de audio, en iBooks, también lo podéis ver en iTunes, lo podéis descargar en iTunes o en nuestra plataforma Trading Desktop. Cada mañana antes de la apertura europea hacemos un análisis de cómo va evolucionando el mercado, por lo tanto os esperamos el lunes a las 8 de la mañana. Un saludo.